Hay días en los que recuperamos la fe en la política, pero la política no entendida desde el punto de vista profesional, y los que llevamos más de 30 años mirando esto, desde el periodismo o desde la comunicación, pues sabemos bien de lo que hablamos, de la política con mayúsculas, que no es otra cosa que el noble arte, podríamos irnos, pues no sé, a la tradición aristotélica, ¿no? El hombre es un ser, es un animal político, entendido como acción para transformar las cosas, para cambiar el mundo, pero de verdad, no para cambiar tu propia vida, no para estas chorradas que dicen los niñatos de izquierdas en la facul, los revolucionarios de salón que dicen, no, yo es que quiero cambiar el mundo, y cuando llegan a los despachos, lo único que cambian es la alfombra de su casa y el mobiliario, cual paletos o cual nuevos ricos, mientras la gente sigue comiéndose los mocos en la calle y lamentando el maldito día en el que confió en unos farsantes, unos más, y luego vendrán otros, a los que dieron su voto pensando que esos iban de verdad. Hoy os voy a presentar a un tío que sí que es de verdad. Se llama Roberto Vaquero y es el líder del Frente Obrero. Es historiador, es escritor. Fijaos si es un tío comprometido que ha estado en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, pues por defender sus ideas, que a unos les parecerán mejor, a otros les parecerán peor, porque él está radicalmente en contra de la inmigración y sobre todo de la islamización creciente que estamos sufriendo y por tanto del atentado contra nuestra cultura y la destrucción de nuestros valores que estamos sufriendo en Europa, y ha pagado pues por ello un alto precio. ¿Cuál ha sido? Vuelvo a repetir, el haber pasado por la cárcel. Roberto Vaquero, para quien no lo conociera, quizá para los que tengan pues más de 40 o más de 50 años, que estén menos familiarizados con las redes sociales, con YouTube, con TikTok, etcétera, se ha vuelto a hacer viral en los últimos días porque le pegó un par de zascas épicos a Macarena Olona en un congreso francamente interesante, en la octava edición, Letras en Sevilla, que ha tenido lugar bajo la dirección de, entre otros, del maestro Pérez Reverte, donde se abordaba precisamente el fenómeno de la inmigración y de las fronteras España, como fronteras de Europa, etcétera. Ahí es donde se ha visto, ha sido un ejemplo extraordinario del divorcio completo y absoluto entre la realidad y los políticos profesionales. Esto no es un comentario personal, contra la señora Olona, ni contra la señora Yolanda Díaz, de la que también hablo dentro de unos minutos en una entrevista que os invito a ver con Roberto Vaquero, o contra ningún político profesional. Es, sobre todo, una evidencia de cuán separado, cuán divorciado está el sistema de la realidad. El discurso flojo, romo, laxo, redondeado de unos políticos que viven, profesionales, en el peor sentido de la palabra, porque viven de buscar el aplauso de la gente, de conservar su escaño o de conservar su sueldo público, frente a gente que no tiene nada que perder y tampoco necesariamente que ganar, porque son personas, y vuelvo a referir a Roberto Vaquero, que tampoco buscan el aplauso por el aplauso. Bueno, pues ellos tienen unas ideas, las cuentan y pues, quien quiera se las compra, quien no, no se las compra y ya está, pero le hablan a la gente en su idioma. Arrancamos ya esta retaguardia, última retaguardia de esta semana, última retaguardia, viernes, y tengo mucho gusto en saludar a un amigo desde hoy, amigo vuestro también de la retaguardia y de periodista digital. No tenía el gusto de conocerle hasta hace unos meses y de conocerle personalmente pues solamente hace unos días. Su nombre es Roberto Vaquero. Sé que para muchísimos de vosotros es familiar. Roberto Vaquero es escritor, es historiador, es pensador político y es líder del Frente Obrero. Y ahora os voy a decir, por si alguno habéis estado viviendo en los últimos días en otro planeta, por qué ha vuelto a hacerse viral y por qué ha vuelto a saltar en la fama en los últimos días. Roberto Vaquero, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Roberto. Lo primero, Roberto Vaquero, te he definido como lo que eres. Eres escritor, eres historiador, eres estudioso de la ciencia política y, sobre todo, en lo que es, digamos, tu papel activa o en la sociedad, eres líder del Frente Obrero. ¿Qué es el Frente Obrero? Bueno, el Frente Obrero es un proyecto que viene de gente muy desencantada con esta dicotomía de la izquierda y de la derecha, que nosotros renegamos de ella. Sí que es verdad que yo por lo menos sí que vengo de esa extrema izquierda o izquierda radical. Y bueno, la verdad es que no solo reniego de ello, sino que me arrepiento bastante del tiempo que he perdido ahí.
Sí. Y bueno, nosotros venimos de romper con esto, que para nosotros es una moda, ahora se ha instaurado, se puede ver con el gobierno que tenemos ahora, esta moda o esta estética de la revolución, en la cual, bueno, pues hay una serie de conceptos o de preceptos a los cuales tienes que seguir de forma crítica, unos dogmas de fe, bueno, del pensamiento único, y nosotros decidimos romper con esto. Entonces nosotros no hemos parado de llevarnos golpes de todos lados, pero nosotros pensamos que la dicotomía izquierda-derecha no tiene ningún sentido, que eso es algo del poder, que están alternándose unos y otros, y lo que hacen es jugar con la gente. Entonces el Frente Obrero surge como un proyecto que intenta recuperar una organización obrera en España, por y para los trabajadores, alejada de esa dicotomía y, bueno, es un frente amplio y lo que pretende precisamente es que sea, bueno, más amplio y más transversal que las cosas que ha habido hasta ahora y recuperar un poco esa esencia en pro de, bueno, lo que ha sido siempre la lucha de clases, la lucha por la defensa de los trabajadores. Luego también, otra cosa que choca mucho de nosotros es el tema del patriotismo. Nosotros nos consideramos patriotas y toda esta deriva que ha tenido la izquierda, no ya solo con el feminismo, sino con España mismamente, pues también es otra cosa con la que confrontamos, porque alguien que odia a su propio país, pues difícilmente va a poder transformarlo, salvarlo, como dicen algunos, ni hacer nada de provecho. Entonces, en esa pelea estamos. Es verdad que nos hemos hecho más conocidos por confrontar con la izquierda, pero es que lo hegemónico ahora mismo, incluso a nivel internacional, es lo que la gente, bueno, determinada gente llama globalismo, yo lo defino de otra manera, pero eso es la ideología dominante ahora mismo, que es la que está también en nuestro gobierno. Aquí, nuestro digo de que lo sufrimos, no de que sea nuestro, obviamente, y es una cosa contra lo que, bueno, decidimos organizarnos, romper un poco con lo que, de dónde veníamos e intentar construir algo nuevo. Entonces, pues la gente no nos entiende muy bien, o cierta gente, y por eso pasan cosas graciosas como las que ha pasado esta semana en el marco de letras en Sevilla con Olona, que luego supongo que hablaremos de ello. Sí, sí, vamos, claro que vamos a hablar de ello. Varias cosas para que la gente se sitúe más todavía si cabe, aunque creo que lo has explicado bastante bien. Vosotros, tú sigues estando o sigues defendiendo la lucha de clases, Sí, evidentemente, y sobre todo, y por encima de eso, pues un paralelo a eso, lo que está claro es que sois una organización que está abiertamente, no voy a decir contra el sistema, o sí, no lo sé, estáis no sé. contra el Sí, poder sí, sí, totalmente. establecido y desde luego contra las etiquetas. Por ahí tienes toda mi simpatía, las etiquetas de izquierda y derecha, porque además, y luego también podemos ir a eso, son discursos que yo le tengo muy escuchados a grandes amigos míos, algunos vienen por aquí y que no son precisamente personas que vengan de un entorno comunista o de una tradición comunista, y en eso es verdad que estáis hermanados, es decir, siempre la defensa del ciudadano frente al poder que normalmente acaba siendo opresor, y en España lo es, y en el mundo también en general. Es que además, si me permite, Eurico, el tema de las etiquetas, ¿no? Las identidades que tiene, que la gente ahora monta como guerras civiles, es ridículo, pero hacen una polarización social Sí. en la cual parece que estamos como en la guerra civil, ¿no? Comunistas contra fascistas, todo es fascismo, todo es socialcomunismo, y en realidad no hay ni unos ni otros, ¿no? Y lo que hay es polarización y aprovecharse de la gente. Y la gente con lo de las etiquetas, a mí me han criticado incluso qué amigos tengo, por ejemplo, pero es que la amistad es algo que va más allá de las ideologías. O sea, tú en todos los sitios, y tengas la ideología que tengas, en todos los sitios hay gente que es imbécil y gente que es estupenda. Entonces, hacer este tipo de generalizaciones, yo valoro más a las personas por cómo son y lo que hacen, y si tienen o no valores, que por la etiqueta que se pongan. O sea, una persona me puede decir que es muy revolucionaria y sin embargo puede ser una persona realmente despreciable. Y una persona puede ser conservadora y ser una persona de honor, de principios, aunque sean distintos a los míos, y yo eso sí lo respeto. Entonces yo a la hora de tratar con la gente, por ejemplo, cuando me invitan a sitios y demás, no, ya los prejuicios típicos que tiene cada grupo, yo eso ya me liberé de ello hace mucho tiempo y creo que hice bastante bien. Está bien. ¿Por qué crees que sois tan mal entendidos, Roberto? Precisamente por ese afán que tiene la gente de etiquetar. Esto es muy de los periodistas, pero muy también, pues en general, de la sociedad en la que vivimos. No sé si es por vagancia, por pereza. Va, pues tú eres de los negros, tú eres de los rojos, tú eres de los azules. O hay algo de maldad también en esa clasificación grupal de la gente.
Yo creo que hay maldad, por supuesto. De hecho, nosotros recibimos especial odio por parte de, bueno, de la izquierda alrededor de Podemos y de la extrema izquierda que está un poco a su servicio, aunque vayan de radicales. Porque, claro, nos ven un poco como traidores, en plan de como si fuéramos de ellos, pero como si no fuéramos lo suficientemente de izquierdas, lo suficientemente rojos. Y claro, es que nosotros no somos de izquierda, o sea, no nos es una cosa que nosotros ya hemos renunciado a eso, entonces les explota la cabeza y como no nos pueden ubicar, pues pasan cosas pues como lo que ha pasado esta semana, de que la gente no lo entiende, pero porque la gente es muy cerrada de mente, de o eres rojo o eres azul, o eres de izquierdas o eres de derechas, o eres esto o eres lo otro, y es que no todo es blanco o negro, y menos como lo enfocan ellos, que para mí en realidad son un poco todos lo mismo. Es decir, no hay mucha diferencia esencial, por ejemplo, con los gobiernos que ha habido para mí del PSOE al PP, o sea, o los partidos muleta de uno o de otro. Es que para mí es un poco todo lo mismo. Para mí son como los partidos del poder, los partidos del sistema. Entonces, claro, yo me he salido de ahí y enseguida ya pues te intentan tachar de, unos me dicen fascista, otros me dicen comunista, otros me llaman no sé qué, pero en realidad lo que están intentando es defenderse ellos de su propia incoherencia. Así es. ¿Te parece bien que echemos un vistazo? Ponerlo todo es imposible, pero por favor recuperad. Roberto Vaquero tiene un canal en YouTube con bueno, no sé si ciento y pico mil suscriptores. Tienes un canal que además va como un tiro, que cada vez es más seguido. Recuperad el debate entero, de verdad, merece la pena. El debate al que se refiere Roberto Vaquero ha tenido lugar creo que fue entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, estaba moderado por el gran Arturo Pérez Reverte, y allí pues confluían una serie de personalidades pues para hablar de inmigración, para hablar de España como frontera de Europa y todas estas cosas que ahora están tan de moda, ¿no? Es un debate que se ha hecho viral, alguno de sus momentos, bueno, pues por un par de momentos o tres de tensión que hubo entre Roberto Vaquero y Macarena Olona, que es una persona, bueno, pues que como sabéis ha hecho un viraje ideológico, personal, curioso, en fin, del que hemos hablado mucho en este canal. Vamos a recuperar el primero de esos dos momentos, Omar, el que tengas a mano, y lo vamos comentando con Roberto. El discurso del Frente Obrero de Roberto Vaquero se asimila al discurso lepenista, el discurso actual de Vox en materia migratoria. Solo nos falta saber cuánto te han pagado para la intervención de hoy. Pues nada, la verdad. No me han pagado nada y aquí la única que ha tenido sueldo por ser política ha sido tú. Sobre lo del lepenismo, decir otra vez lo mismo. Su problema es de cultura política. No sabe ni lo que dice Le Pen ni lo que digo yo. Pero esto sería como entrar en un bucle. Así que os doy las gracias. La deseo suerte en su camino en la izquierda del frenopático. Gracias a todos. Os quiero. Pues explícale al respetable porque es una estupidez el calificar a Roberto Vaquero de lepenista. En primer lugar, yo creo, ella tiene fotos con Le Pen. O sea, eso para empezar. Es decir, ella es la que no debería decir estas cosas. Pero la cuestión es que yo creo que no sabe el programa real de Le Pen y tampoco os ha leído el nuestro. Porque está todo el rato... Ella, de hecho, lo discutí en la comida también con ella, porque comimos todos juntos antes. Y yo intenté explicárselo. De que una cosa es valorar la inmigración en sí, el modelo migratorio y los problemas que eso genera, que es la inmigración en general, y otra cosa es ceñirte al rollo electoral de solo la inmigración ilegal. Entonces yo expliqué en esos 45 minutos que estuve hablando un poco mi posición al respecto. Y ella se quedó con que está criticando la inmigración en general, quiere cerrar todas las fronteras, se quedó con eso e intentó, bueno, pues hacer esto. Ella cuando dio la conferencia yo no me dediqué a boicotearla, yo podría haber cogido el micrófono y haberme subido ahí. Yo soy una persona con muchos recursos a la hora de hablar, de moverme, y se la podría haber liado. De hecho, a mí me vino más gente que a ella a ver, se quedó la gente que la estaba viendo a ella también, pero yo tenía como el público, yo me gané al público, si se ve. O sea, ella, de hecho, se nota que es política profesional en el sentido de que habla y, por ejemplo, fíjate en las pausas que hace, ¿no? Dice algo y hace una pausa muy larga para que aplaudan. ¿Por qué? Porque ella está acostumbrada a ser un pececillo en el banco de peces. Es decir, ella estaba en Vox y tenía el apoyo, la estructura, todo lo que ese partido tiene. ¿Qué pasa? Que ahora cuando va por libre,
claro, tiene que competir en igualdad de condiciones con la gente. Claro. Yo estoy acostumbrado a tener a todo el mundo contra mí. Yo voy a los debates y a lo mejor debaten 5 personas contra mí. Y yo estoy acostumbrado a tener a todo el público en contra. Y claro, yo estoy muy fogueado y tengo mucha agilidad mental, mucho más que ella. Tengo más capacidad también de manejar los argumentos, que de hecho, si lo hubiéramos puesto entero, se hubiera visto. Y ella está acostumbrada a soltar algo, que la gente aplauda, y luego que en Internet, pues como el partido tiene mucho poder, pues que la gente que tiene en redes y tal se lo mueva y como ganar las cosas así. Y está acostumbrada a competir con gente como Rufián, con gente como Irene Montero, gente que hace lo mismo que ella, lo tiene todo regalado y que es muy fácil. Pero claro, cuando le toca con una persona que está breada y que está acostumbrada a solo contra el mundo, pues pasa esto, que me la como viva. Y luego pues me escribe por privado y me dice cosas y no sé qué, porque intenta ganar posteriormente o en Twitter lo que ha perdido en el debate. Yo, por supuesto, no voy a permitir que eso pase. Entonces, pues ella fue a boicotearme mi charla cuando yo a ella le respeté la suya. Se subió ahí a hacer las preguntas, a decirme que quién me ha pagado, cuando a ella es la que han pagado. Es que si nos ponemos en plan conspiranoico, habría que preguntar por qué ha cambiado ella de línea política de golpe, por qué de repente ahora es no sé qué, de una asociación de no sé qué país, ahora vuelve aquí. Es decir, si nos ponemos así a pensar, en realidad la que hace cosas raras y da bandazos es ella. Es decir, yo sigo siendo igual que siempre. Te voy a sí, te voy a poner otro momento, Roberto, que hila con todo lo que estás diciendo. Ponme el segundo trozo, el segundo zasca, como se dice en Twitter, o el segundo rifirrafe entre Macarena Olona y Roberto Vaquero, Omar. ¿Estás a favor de que barrios que ya se han perdido, que son zonas no-go, puedan ser recuperados a través del uso legítimo y proporcional de la violencia por parte de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad? Yo te voy a decir un par de cosas. Primero, yo no he eludido nada, o sea, no soy consciente de lo que dices. Así que lo de hábilmente o no es porque no te he entendido. Y segundo, sí, es muy importante escuchar, pero es más importante mantenerte fiel a tus principios. Sobre esto que ha dicho, creo que no me conoce muy bien. Yo, cuando fui condenado aquí en España, fui condenado por organizar una brigada militar a Siria para combatir contra el Estado Islámico. Es decir, si estoy dispuesto a irme yo y hacer eso yo allí, imaginaos lo que estaría dispuesto a hacer aquí. Roberto Vaquero. Esto yo he de decir, porque claro, aquí se ha cortado, pero esto tiene como 20 segundos más y quiero explicarlo. Sí, sí. Ella coge y me empieza a decir que he evadido de forma muy torpe la pregunta. Y claro, yo digo, ¿qué pregunta? Porque yo no sabía ni de qué me estaba hablando. Y me empieza a decir, tienes que aprender a escuchar. Y hace la pausa como para que la aplaudan. No la aplaude nadie, porque claro, la gente había visto lo que había pasado antes. Y empieza como a faltarme al respeto porque sí. Y por eso le digo lo de los principios. Si no, no lo hubiera dicho porque yo soy un tío con clase. De hecho, luego hay unos chicos de Vox que empiezan... Bueno, hay uno que me dice que me salga fuera a pegarme con él. O sea, literalmente. O sea, que se ponen agresivos conmigo cuando contesto a Olona. Y yo me pongo como a discutir, que se nota que me empezó como a decirles cosas y empezó como a discutir con ellos. Y luego al final ellos me terminan dando un abrazo, disculpándose yo con ellos, o sea, en plan bien. O sea, yo quedé como un señor. Pero Olona es como que le molestó no ser el centro de atención. O sea, cuando ella vio que el centro de atención no era ella y que lo estaba siendo yo, es cuando hace esto. De faltarme al respeto, de tratarme ahí como si fuera un niño, en plan, se comportó como una niña pequeña. Y es una cosa que yo, pues, obviamente no iba a permitir, porque yo soy una persona que no, vamos, estoy contra la corrección política, y si yo tengo que decir algo a esta señora, se lo voy a decir. Y de hecho es lo que pasó, y por eso se llevó el rapapolvo que se llevó. Y luego se ha viralizado en redes, ¿por qué? Porque la izquierda podemita, etcétera, lo ha movido, aunque sea para insultarme, pero lo ha movido. La derecha más Vox, etcétera, como la odia a muerte, lo ha movido. Entonces, pues claro, como lo han movido dos sectores que, bueno, pues que en el mundo político, en Twitter y en redes, pues es bastante, son los que mueven un poco las cosas, pues ha viralizado. Bueno, pues mala suerte no haber ido a boicotearme la charla, que no tiene ningún sentido. ¿A ti te da la sensación, Roberto, de que no voy a entrar en el viraje personal de Macarena Olona? Hago un paréntesis. Macarena Olona estuvo aquí sentada el 9 de noviembre. Yo le hice una entrevista, pues porque además, bueno, pues es verdad que durante algunas semanas
como bien dice Roberto Vaquero, ella es buena en las distancias cortas y se gana a la gente y te escribe a la gente por privado y te comenta que no es personal, pero es decir, ya ahí empieza un poco a actuar, y esto es mi opinión, como una política profesional, que es lo que ha sido siempre. Por tanto, digo, no voy a entrar en su viraje personal, y cada uno tiene derecho a cambiar y después a pegarse otro viaje al otro extremo, a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Porque está en el uso libérrimo de su libertad, valga la redundancia. Pero, ¿qué impresión me da a mí como analista que está siendo utilizada por esa izquierda domesticada, por esa izquierda sistémica que representa al Partido Socialista, que puede representar también más que Podemos, que es una marca hundida ya, hundidas Podemos, ya sabéis que yo les llamo hundidas Podemos desde hace meses, pues esa izquierda cuchicuchi de Yolanda Cuchicuchi Díaz, que parece la izquierda un poco de Barrio Sésamo, y que les están viniendo bien figuras como Macarena Olona, bueno, pues un poco para blanquear su discurso. Esto es lo que a mí me parece como analista. Ya sé que tú, Roberto, vas a decir que a ti eso te da un poco igual porque tú eres un hombre de acción y a ti te interesa más la gente que la pátina oficial de la política. Pero claro, es que, y ahora te voy a poner un total dentro de unos minutos de Ángela Rodríguez Pan, que es sospechosamente calcao a lo que estaba defendiendo ahí Macarena Olona. España cometería un error muy grave si no aprobase en el año 2023 una ley contra el racismo. Este es el gobierno que se puede permitir aprobar una ley contra el racismo. Este es el gobierno que no solamente puede tener la valentía de hacerlo, sino que tiene las condiciones políticas y la mayoría parlamentaria necesaria y que quiere apostar por ello para poderlo hacer. Insisto, sería un error si nuestro país no aprobara en el año 2023 una ley contra el racismo. Y quiero decir más, esta ley contra el racismo tiene que abordar medidas fundamentales que se han mencionado ya, algunas de especial gravedad que siguen siendo una realidad en nuestro país y que no podemos permitir, como son los perfiles raciales, pero también esta ley tiene que servir para abordar una cuestión fundamental que muchas activistas antirracistas están demandando en nuestro país, que tiene que ver con la regularización. La ley antirracista tiene que ser también el espacio para que se pueda regularizar a todas esas personas que han llegado a España, como señala la ILP, con carácter previo a noviembre de 2021. Creemos que esta va a ser la única manera de abrir la puerta a reconocerle los derechos fundamentales y libertades a todas estas personas que a día de hoy ven día a día cómo se vulneran estos derechos en sus vidas, lo que les impiden ser ciudadanos de primera, como somos el resto de las personas en nuestro país. Bueno, se nos ha ido un negro. Explícame cuál es tu posición, Roberto, y la posición del Frente Obrero acerca del fenómeno de la inmigración, porque es tan mal entendida. Que lo que van a hacer, o sea, si yo escucho a Pam y lo que veo que van a hacer es lo que dicen los portavoces racializados, que son esta gente que se dedica a vivir del drama de la inmigración por ser originario de un sitio, y ese es su principal valor, porque yo otras capacidades no les veo. Y esas propuestas son regularizar a todos los inmigrantes ilegales, o a la gran mayoría, y a hacer más laxas aún las políticas fronterizas y de inmigración. Si ya de por sí estamos sufriendo un proceso de getificación y de islamización en determinadas regiones, si esto se aprueba, vamos a ser peor que Francia. Tenemos al vecino al lado como ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas a nivel migratorio. El Frente Obrero apuesta por recuperar la soberanía nacional, por tener unas fronteras firmes, por declarar la guerra a las mafias y por acabar con la inmigración ilegal, pero también por trabajar por la asimilación aquí, por deportar a la gente que se dedica a cometer delitos o que tienen pretensiones de islamizar España, es decir, de instaurar un régimen islámico en España. Esa gente no debería de estar aquí. También arreglar en la cuestión de las nacionalizaciones. Yo te digo, es que les han regalado la nacionalidad a mucha gente. La gente me dice, oh, es mentira. El MIPEX dice, el MIPEX no tiene en cuenta la excepción de los 2 años, que es la mayoría de la gente que se nacionaliza en España. En España, en los últimos 12 años, ha habido más de 1,5 millones se han entregado más de 1,5 millones de nacionalidades. Es que si vemos eso en la proyección en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que mucha de esa gente no está integrada ni asimilada a nuestra cultura ni a nuestra sociedad, lo que va a pasar es que nuestra cultura, como somos los españoles, no es que vaya a evolucionar a otra cosa, es que va a cambiar, va a desaparecer lo que somos. Y eso va a pasar en todos los países de Europa si no se toman medidas. Y países como Suiza, países como los nórdicos ya están tomando medidas. Incluso en Finlandia, la izquierda como la del PSOE está tomando medidas drásticas para solucionar esto, para que no se hagan guetos islámicos. Y sin embargo, en España, este gobierno está pidiendo
leyes aún más laxas que la que ya hay, que es laxa a más no poder la ley de extranjería, mucho más que la de los países de alrededor, para convertir este país, en vez de en algo próspero, que es lo que ha sido, en un erial de país. Y a mí lo que me molesta es que veo incluso a gente que va como de izquierda crítica o incluso gente de derechas, que con este tema de la inmigración, como es un tema polémico, no se atreven a tener una posición coherente. Y dicen, no, solo contra la ilegal. ¿Cómo que solo? O sea, hay que tener una posición sobre la inmigración. No es contra, es sobre. Con medidas concretas para solucionar los problemas. Yo vivo en San Nicasio, en Leganés. Mi barrio parece un barrio de Argel. Cada vez más. Entonces, esto no puede ser. Y la gente lo ve. Y luego la gente se queja. No, es que llega la extrema derecha. Hombre, es que si la izquierda se dedica a fomentar que el problema sea cada vez peor, mis vecinos de toda la vida de aquí, ¿qué van a pensar? ¿A quién van a votar? ¿A quien ve el problema y quiere buscar una solución? ¿O a quien dice, no, es que eres blanco y eres un racista? España es muy racista y por lo tanto te tienes que joder. Y si te roban, si de repente hay actividad islamista extraña en tu barrio, pues te tienes que aguantar. Porque es el privilegio de sufrir esto, debe ser. Porque, claro, los que viven en un barrio chill, pues obviamente no les va a pasar esto. Pero los que viven en barrios obreros, pues es que van a ver una transformación terrorífica de su entorno. La mejor prueba de lo que dices, he extraído de tu tweet line unas imágenes. O sea, esto es a lo que se refiere Roberto Vaquero. Omar. Pero es que esto pasa constantemente. Es que si en mi barrio hay robos. Eres un fascista, eres un racista, eres tal. Pero es que ese es como descalifican. Es decir, es que ahora mismo el término fascista es una cosa que ha perdido, o sea, su sentido, porque todo es fascista. Porque todos somos fascistas, claro. Mira, yo puse un comentario hace un tiempo de un colegio que no había un español. Es que no había un español. Y además es un colegio de mi zona, es decir, yo conozco a la gente, hablo con los padres de los niños, es decir, sé cómo son, sé quién son. Y había gente conocida que me decía, este tío es nacionalsocialista, el que sabe a simple vista si son españoles o no. Y es como que yo vivo ahí, yo interacciono con esa gente, conozco a esa gente. Por supuesto que no son españoles, pero es que te lo dicen ellos. Pero es que yo hablo con ellos y me dicen que si en su país pasara esto, que sería, vamos, que sería la guerra, literalmente. Me decía, yo, dice, en mi país, en Senegal, dice, si hubiera un colegio así, de que no hay un solo tío de Senegal, dice, sería la insurrección. Y me lo decía así riéndose, en plan de, no entiendo qué hacéis los españoles. Pero es que es algo normal. Yo cuando hablo con inmigrantes, te voy a ser sincero, cuando hablas con los portavoces, estos que se autoerigen de ONGs y demás, eso sí tienen la línea de Podemos o peor. Pero tú cuando hablas con el inmigrante de a pie que viene a trabajar, etcétera, y tú hablas con él es el que más asco tiene a la gente que se dedica a hacer delitos. El que más le repugna el rollo de los seres de luz. Porque le perjudica. O sea, es así. Pero en los españoles hay mucho español que tiene complejo de blanco. Tiene complejo de blanco. Me ha pasado hasta en el frente, hasta dentro de mi organización, cuando empezamos a trabajar esto. Yo he tenido las disputas más duras en lo interno. Porque hay gente que tiene complejo de blanco y que vive en el norte, en Asturias, o que vive en sitios donde no tienen la realidad que hay ya en otros sitios, pero no se dan cuenta de que esto es una proyección. Si tú ves en Francia la proyección por años, por décadas, las ciudades van ampliando el porcentaje hasta que llega un momento en que hay ciudades, grandes ciudades, por ejemplo en Francia, que no hay ya gente autóctona de Francia. Y eso es un problema. Y luego la gente, no, es que, bueno, ya no es el Frente Nacional, pero Le Pen gana en... Pues claro que gana, obviamente, pero porque los otros directamente lo niegan. Si hasta Mélenchon, que es trotskista, que es como Miguel Urbán en Francia, dice que hay que controlar las fronteras y hacer trabajo con la inmigración. O sea, hasta los que serían los de Podemos de allí ya dicen que es que hay que hacer cosas. Lo que pasa es que en España vamos 10 años tarde y lo que quieren, parece que el gobierno que tenemos lo que quiere es que pillemos en miseria a Francia. En lo bueno no, en el poderío de Francia no, pero en los guetos sí. O sea, hay como una necesidad
Cuando a Pablo Iglesias, yo me acuerdo que salió en televisión y le dijeron hace unos años, pero un periodista, no me acuerdo cómo se llama, ¿cuánta gente puede venir a España? ¿Cuántos millones? Y decía, espero que muchos. ¿Qué dice? O sea, ¿qué dato es este? ¿Qué respuesta es espero que muchos? Hay millones de parados en España. Hay un paro juvenil terrorífico. ¿Cómo que millones? ¿Cómo que ojalá pudieran venir muchos? Tendrán que venir los que sean necesarios de acuerdo al país y a las necesidades del país y también a la pervivencia cultural del país. Tú lo que no puedes hacer es, como hace el gobierno, hacer una estimación, que es que te puedes meter hasta en el INE a verlo, de que haya un saldo migratorio positivo, de que la previsión baja es de 200 y pico mil al año. Entonces, en 20 años, ¿qué va a pasar? Vamos a ser el país con más guetos de Europa. Es que va a haber un concurso para ver quién es el que más guetos tiene. Es que va a haber como 6 países dentro de nuestro propio país. Es que es ridículo. Es que la masividad que está habiendo es un problema. Y los políticos que viven de esto no lo quieren ver. Porque la gente, yo me bajo a la calle y hablo con Manolo, el de la ferretería, y Manolo, el de la ferretería, está hasta aquí de que su hija no pueda ni salir a la calle sin que la roben a partir de cierta hora. Claro. Y está harto que cuando hay Ramadán esto parezca la fiesta mayor del reino y cuando es Semana Santa la gente quejándose de no, es que esto es muy religioso. Y el Islam no es religioso. Bueno, ya tienes a Macarena Olona felicitando hoy en el Ramadán por Twitter y tal, ¿no? Claro, ¿cómo no vais a ser incómodos si... no quiero robarte mucho tiempo más, Roberto, pero voy a poner también, nos hemos centrado un poco en la pobre Macarena Olona, pero aquí hay para todos y patadas. Pero es un buen ejemplo, ¿eh? Es un buen ejemplo de flojera, Eurico, perdóname, sí. Pero es un buen ejemplo. De hecho, lo dije allí, que su discurso era totalmente laxo y que no vale para nada. Porque es el típico político que lo que quiere son votos. Pero es que estos problemas, como el de la islamización, hay que afrontarlo. España no es un país islámico. España yo pienso que no debe ser un país islámico. Y hay que afrontarlo. Mucha de esa gente viene aquí porque sus sociedades son una basura. Y en parte también es por la idiosincrasia que hay y el Islam tiene mucho que ver ahí. Yo no quiero que mi país se islamice. Y cuando digo que yo estoy dispuesto a pelear porque no sea así, la gente me pone, se cree que es un cruzado. Tienen más que ver con los cruzados en el sentido de guerra religiosa. Muchos de los que vienen que los que queremos mantener el país como está. Pero no te quepa ninguna duda. Y además, bueno, por si alguien no conoce la historia completa de Roberto Vaquero, os invito a que compréis o a que leáis su libro, donde explica su experiencia en la cárcel. Roberto Vaquero estuvo precisamente en la cárcel, con lo cual nadie podrá decir que no es un tío coherente y luego la gente le comprará o no el discurso, estará de acuerdo o no con él. Estuvo en la cárcel, creo que lo refería al final del segundo rifirrafe, pues porque quería ir a luchar contra Estado Islámico. O sea, es la mejor prueba de lo que dice. Esa es la diferencia entre una persona de acción y un político profesional. Tú lo has explicado muchas veces, Roberto. Sí. Yo estoy, radicalmente en contra de la islamización del país. De que yo haría lo que fuera porque España no se convierta en un régimen islámico. Y yo en la izquierda veo que parece que es lo que fomenta. Lo meten en la enseñanza, todo se blanquea, que la mujer tenga que ir de una determinada manera. No es que lo eligen libremente. En una familia musulmana cerrada elige a la mujer libremente. Es de risa. Es de risa. Mira, os voy a poner estos de hace unos meses. Esto es un día que se le ocurrió a Yolanda Cuchicuchi, que es la izquierda guay, la izquierda naif, la izquierda barrio sésamo esta que quieren poner un poco pues como contrapeso a la izquierda del PSOE, a ver si engañan a los que queden en Unidas Podemos, que fue por Valencia o por Alicante y pues a decir sus rollos, a no decir nada, y esto fue lo que pasó. No va de ganar a la derecha, va de ganar al país. Y cuando decimos ganar el país, decimos que queremos transformarlo, que estamos aquí solo por una única razón, por la gente. Yolanda, la que te distraes. ¡Vendeobreros! ¡Para vendeobreros! ¡La orientación sexual! ¡No hay que preguntar la orientación sexual en el paro para dar un trabajo, para colgar una medallita. Hace falta preguntar la orientación sexual. ¡Es una vendeobrero! Que cuando nos dejamos la piel por una reforma laboral, están aquí los sindicatos, ellos y ellas también se ha dejado la piel, sabíamos muy bien lo que hacíamos. Yolanda, la que te distraes. ¡Vendeobreros! ¡Para vendeobreros! ¡La
orientación sexual, no hay que preguntar la orientación sexual en el paro para dar un trabajo, para colgar la medallita. Hace falta preguntar la orientación sexual. Es una vende obrero. Yo a la gente de Frente Obrero, de verdad que los voy a poner aquí delante todos. Vende obreros, para vende obreros. La orientación sexual, no hay que preguntar la orientación sexual en el paro para dar un trabajo, para colgar la medallita. Hace falta preguntar la orientación sexual. Es una vende obrero. Bueno, os lo he puesto y no os lo pongo más en bucle porque se nos va el tiempo, pero merece la pena. La identidad sexual, pues estas banderas que coge la izquierda está naif, la izquierda sistémica. Claro, ¿cómo no les vais a caer gordos? Pero vosotros vais a seguir ahí, porque al final a vosotros os importa tres narices, no estáis ahí precisamente para que os vote la gente. Estáis ahí, pues me imagino que legítimamente para intentar cambiar las cosas. Y la prueba es que cada vez tenéis mayores simpatías en la calle, que esto hay que tenerlas. Yo te digo, este chico, el que está diciendo eso, ese chico es gay. Y fue a decirle eso porque le da especial rabia que usen la orientación sexual como una ideología, ¿entiendes? Que eso es una cosa personal de cada uno. Y además a ese chico, que lo quiero decir, ese chico es psicólogo y trabajaba en una empresa que está, bueno, contratada o subcontratada por Compromís, esta gente, por la gente que está allí en el poder en la Comunidad Valenciana, y le despidieron, que tenemos juicio. Cuando salga el juicio y le ganemos, porque lo vamos a ganar, porque ha sido despido improcedente total. Pues te pediré que me lo cuentes, hombre. Hombre, y lo haremos público y lo haremos bien, porque le despidieron, ¿eh? Y además, ahora está el juicio, que hay testigos, el del sindicato que no es ni el nuestro, le va a apoyar en el juicio, o sea, lo tienen difícil ellos, ¿eh? Pero ha sido por presiones por esto. O sea, Yolanda Díaz dice, sí, os voy a poner aquí en primera fila. A las feministas que van a decirle cosas sí las pone el micrófono, pero a nosotros no. A nosotros no, porque saben que como cojamos el micrófono salimos en la tele, es que es así. Claro, pero le mola, y te despido ya, Roberto, has citado un partido Compromís. Ayer veía, le han arrancado las dos criaturas pues a la víctima de los abusos de su marido, porque en Compromís no sé si hay muchos o pocos violadores, pero alguno debía de haber, y además condenado. Esa es la izquierda la que defiende Yolanda Díaz. ¿Esa es la izquierda la que se quiere ahora arribar Macarena Olona? Ahí lo dejo. Sí, sí. No sé, es que claro, la conclusión que tiene que extraer la gente es que es muy patética, Roberto, de la realidad, pero es lo que hay. Bueno, Compromís, en Valencia es la punta de lanza de todo esto. O sea, es que sin ellos no se entiende lo que está pasando allí. Así es. Roberto Vaquero, que me ha agradado mucho el tenerte en Periodista Digital este rato para que la gente, quien no te conociera todavía, suficiente, digo, los que ya tenemos una edad, porque la gente que se mueve en redes sociales, pues sabe perfectamente de vuestro éxito y sabe quién es el Frente Obrero y sabe lo que defiende sin complejo. Solamente algún político profesional que sigue viviendo de él, pues todavía se equivoca y os toma mal la matrícula. Te envío un abrazo y te agradezco mucho la entrevista y seguro que no es la última vez que hablemos. Cuídate, Roberto, y suerte. Hablamos. Muchas gracias. Continuamos la retaguardia después de escuchar esta interesante, espero que os haya parecido interesante y enriquecedora entrevista, y que estoy seguro que va a dar mucho que hablar. Continuamos con la política, bueno, pues más, no voy a decir de carril, o más en el sentido tradicional, pero sí institucional, y saludamos a una buena amiga, que además es diputada del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y en la Comisión de Agricultura. Mi querida paisana Milagros Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Milagros, estamos a vueltas con la ley de bienestar animal, la ley de la señora Belarra, que yo la califico cariñosamente del guau es guau. En esa frenética producción legislativa en la que ha entrado este gobierno, que está ya herido de muerte, a ver si terminan de agonizar ya de una puñetera vez, y vamos a votar y le pegamos una vuelta a España. Una ley de bienestar animal que no sé si será una ley animal, pero desde luego de bienestar no tiene nada, y que también estáis combatiendo desde tu grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Bueno, efectivamente es un auténtico despropósito, ¿no? Y sobre todo una inseguridad jurídica tremenda la que va a conllevar esta ley, que se aprobó ya definitivamente. Hay que recordar que se ha aprobado
en contra de toda la comunidad científica, en contra de todos los expertos, sin consenso para nada con las comunidades autónomas, ni siquiera las socialistas, ¿no? Quiero recordar que los propios varones socialistas dijeron que la iban a recurrir si se aprobaba, pero ahí está y estaremos pendientes, ¿no?, de ver si el señor Lampán, el señor Paje y todos los varones socialistas la van a recurrir y la van a aplicar, ¿no?, como siempre se van a someter. Es cierto que incluso genera tal inseguridad jurídica y plantea tales barbaridades y despropósitos que el Consejo General del Poder Judicial advierte, ¿no?, de la desproporción de las penas, que en muchos casos comparan y equiparan, ¿no? Son prácticamente las mismas las lesiones a un animal, que siempre son condenables con las lesiones a un ser humano, a una mujer maltratada, a un menor, a una persona con discapacidad. Es desproporcionado porque intenta proteger no a los animales de compañía, sino a todo tipo de animales vertebrados, aunque estén causando problemas para la salud pública, aunque estén causando problemas a un edificio histórico, aunque estén causando problemas, como vemos, las plagas de conejos o de topillos en las explotaciones agrarias, ¿no? Es un despropósito absoluto de ley, pero insisto, ya no porque lo diga el Partido Popular, sino porque todos los expertos advierten de que esta ley ni va a avanzar en el bienestar, sino todo lo contrario, y más bien desprotege, ¿no?, a los animales a los que dice proteger, por ejemplo, con las colonias felinas. Si se te cuela, Milagros, una rata en casa o una serpiente, todos los que pertenecemos o hemos vivido o procedemos de entornos rurales, sabemos lo que es convivir con animales, con bichos y con bichos. Si se te cuela en casa, pues no le puedes pegar un escobazo a la rata. Vas a la cárcel, claro, y está ahí Belarra o la policía del pensamiento o de la acción que te llevan para adelante. Están locos estos romanos, Milagros. Sí, es absolutamente una ley que está hecha desde los despachos, ¿no?, de una gran ciudad, y desde luego para nada tiene en cuenta la realidad y el bienestar de los animales. O sea, yo no entiendo que tengamos que anteponer el bienestar de la rata que se cuela al bienestar de las gallinas del gallinero, que es donde se está colando la rata o la serpiente, ¿no? Pero es cierto que la desproporción viene porque el Código Penal, en lugar de hablar de penas para los animales de compañía, habla de penas de cárcel para cualquier tipo de lesión a cualquier animal vertebrado. Y no olvidemos que el término vertebrado, por mucho que lo diga la diputada socialista, no se puede interpretar. Una rata es un animal vertebrado, le guste o no le guste el Partido Socialista. Una serpiente es un animal vertebrado, le guste o no le guste el Partido Socialista, ¿no? Porque el otro día nos acusaban de que es que estábamos haciendo una interpretación torticera del término vertebrado. Y bueno, mire usted, que lo va a tener que interpretar el juez. Y efectivamente lo que dice la ley y lo que dice la reforma del Código Penal es lo que dice, que causar cualquier tipo de lesión a un animal de vertebrado tiene penas, si causas muerte, de hasta 18 meses de prisión, y incluso si hay agravantes, bueno, pues los jueces nos han advertido de que pueden llegar a ser 30 meses, ¿no?, de prisión por defender lo que es tuyo, por incluso hablar de temas de higiene, ¿no? Es cierto que solo se habla en el caso de animales de compañía, de tener alguna consideración respecto a la salud pública, pero no para todos los vertebrados y no en supuestos que no sean solo de salud pública, sino que sean, pues, como los topillos cuando están en los jardines, ¿no?, cuando hay época de topillos, porque no ha habido heladas, no ha habido nevadas, no se han seguido reproduciendo, pues no, se cuelan y los tienes en el jardín a mares. O cuando hay palomas, ¿no?, que están atacando un edificio histórico, bueno, pues en este caso, si se llega a considerar plaga, en el mejor de los escenarios, habrá un funcionario que tendrá que elaborar un informe. Claro, al no poner nada en la ley, al no estar excepcionado nada en la ley, ¿cuánto van a tardar en denunciar al funcionario por prevaricación? Las asociaciones animalistas, ¿no? O sea, ¿a quién están poniendo en riesgo? ¿Y a quién están beneficiando con esta ley? No tiene ningún sentido, sobre todo porque, efectivamente, como bien decía, en el mundo rural esto pasa con relativa frecuencia, ¿no? Y todos los que vivimos en el pueblo lo sabemos. Está claro. Oye, seguimos a vueltas con esa famosa ley de la cadena alimentaria
y con sus consecuencias, las que seguimos padeciendo todos, no siendo la menor, que la inflación sigue descontrolada, que los precios de los alimentos y productos básicos al consumo están descontrolados. Ayer vi a Nadia Calviño, que debe de haber ido por primera vez a la compra y ya no se chulea en el Congreso de que ella encuentra muchas ofertas y las cosas están más baratas, pero siguen utilizando unos eufemismos que de verdad son completa y absolutamente lamentables. Hablaba de la resistencia de los precios a bajar. Entonces tú te imaginas al precio ahí pegándole a doña Nadia o a los funcionarios del Ministerio de Economía y resistiéndose a bajar y tal. Hemos pasado de hablar de una ley parida por unas crías infantiles, que no hayan pasado por la universidad, no han pasado ni por el bachillerato, hablar ahora, dentro de la parte más, digamos, más romanizada del gobierno, hablar de unos completos y absolutos inútiles políticos, porque eso es lo que son, unos inútiles políticos, no saben gobernar. Lo del sectarismo lo dejamos para otro día, simplemente es que no saben gobernar y que están machacando y triturando económicamente a las familias mientras se siguen chuleando de ser el gobierno de la gente. Pues evidentemente, con el gobierno de la gente cada vez la gente vive peor, ¿no? O vivimos peor todos. Es cierto que los precios de los alimentos están disparados en un 16,6% y subiendo. No se entiende que el gobierno no ponga ninguna medida para atajarlo y que las pocas que ha puesto las ha contrarrestado él mismo con otras que realmente han conseguido el efecto contrario, ¿no? Y me explico. La medida que viene planteando tanto la Comisión Europea desde marzo del año pasado como el Partido Popular era eliminar el IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra. ¿Qué hizo el gobierno? Primero, no hacer nada y cuando lo hizo pues tarde y mal, ¿no? Solo eliminó el precio de los alimentos de aquellos que tenían un IVA ya súper reducido, es decir, que como mucho pasaron del 4 al 0 o lo dejaron en el 4, pero no de los alimentos que realmente suponían dinero para las arcas del Estado, como son la carne, el pescado o las conservas, que son alimentos básicos y que son los que están dejándose de consumir por parte de los ciudadanos y de las familias más vulnerables. Pero en paralelo a eliminar el IVA solo de algunos alimentos, de los que menos de recaudación suponía para el gobierno, lo que hizo fue a los mismos, a los que les está pidiendo, diciendo que tienen que bajar el precio y se baja el IVA, meterles un impuesto, como es el impuesto al plástico, que les supone el doble de lo que es la reducción del precio del IVA de los alimentos que han quitado. Por lo tanto, si te bajan 2 pero te suben 6, el resultado es que todo sube 4, ¿no? No hace falta ser ni matemático ni ministro para entender esto. El resultado lo sabían ellos, lo conocen perfectamente, pero aún así, y a pesar de que hemos insistido hasta la saciedad de que se aplazara ese impuesto a los plásticos, ese nuevo sistema de gestión de residuos, como ha hecho toda Europa, o sea, no hay ningún país que lo haya aplicado y todos lo tenían previsto, salvo España. Cuando al final estás viendo que producir sigue costando 2 veces más, está costando el doble, porque la energía en España tiene esa excepción ibérica que hace que paguemos un 60% más en las empresas para enfriar las peras, por ejemplo. Lógicamente, las peras que van a costar un 60% más. Y si no cuesta ese 60% más, y además los fertilizantes cuestan otro 65% más, y además el pienso es más caro, y además el gasóleo es más caro, pues alguien tendrá que pagar al productor para que pueda seguir produciendo y ganando dinero. Claro, si la decisión del Estado es meterles más gastos, meterles más impuestos, meterles más cambios en los sistemas que les supone más dinero, reducir las ayudas, como estamos viendo, hasta un 30% en las ayudas de la PAC, y en paralelo decirles que tenemos que bajar y pagar menos y que los precios tienen que resistir, a quien tienen que resistir es a este gobierno. Los agricultores no pueden resistir. Las industrias no pueden resistir porque pagan el doble o el 60% más por la energía y están pagando el impuesto al plástico y están cambiando el sistema de residuos. Solo con esos 3 datos ya es suficiente para ver que tienen que subir. Es que la distribución hace lo mismo. Paga también más por la energía y paga también más por el reparto y por todos los temas de la logística, más las subidas de salario mínimo. Claro, ¿cómo quieren que los precios resistan? Lo que no resiste es la cadena alimentaria, y lo que no se entiende bajo ningún concepto es que el propio ministro de Agricultura, que es el responsable de que funcione la cadena alimentaria,
haya tardado 21 meses en convocar al observatorio de la cadena. Les convoca y dice que, como es extraordinaria, ni siquiera quiere actas. ¿Por qué? Porque han hecho propuestas como las han hecho en el Congreso de los Diputados en la jornada que ha organizado el Grupo Parlamentario Popular, diciendo que lo que hace falta es que bajen los costes de producción, que esta no es una crisis de precios, es una crisis de costes y en la que nadie está ganando más. Todos están perdiendo. Y hay un punto de inflexión, y lo habrá, en el que se deje de producir, se cierren las industrias, ya están desapareciendo muchas industrias pequeñas, ya se está reduciendo la producción, por ejemplo, de leche. De hecho, ya estamos importando leche de otros países, ya se está reduciendo la exportación de frutas cuando éramos los principales exportadores y ha caído la exportación de frutas a otros países. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que si el gobierno no toma medidas, sigue en el populismo, sigue diciendo que los precios se resistan, sigue diciendo que el problema es de los malvados que ponen precios altos, cuando los únicos que realmente están incrementando los ingresos son los ministros, es el propio gobierno, pues tenemos un problema, pero tenemos un problema porque vamos a tener que importar todo lo que comamos. Así de claro, porque en otros países esto no está pasando. Por lo tanto, no es que nuestros productores sean peores, al revés, son mucho mejores. Lo que ocurre es que en España el gobierno les está poniendo las cosas cada vez más difíciles, quitando ayudas, aumentando la recaudación vía impuestos y además aumentando los costes de producción por una mala política energética y por una mala política agraria y de control de la cadena. A mí lo que me parece, y lo digo siempre, es que tenemos un gobierno de vendeobreros, tenemos un gobierno de vendeagricultores, tenemos un gobierno de vendeganaderos, tenemos un gobierno de vendeautónomos, tenemos un gobierno de vendeempresarios. Porque ayer Nadia Calviño, que vuelvo a repetir, joder, algunos la tenían por la más romanizada del gobierno, una señora con estudios, que ha sido directora general en Bruselas y tal, ya se permitió comenzar a amenazar. Sí, amenazar. Para mí eso es una amenaza a los empresarios, diciendo que iban a vigilar, que iban a vigilar los márgenes, que no se suban a la parra los empresarios. Por tanto, ¿para quién gobierna este gobierno? ¿Con quién está este gobierno? Aparte de con las pobrecitas señoras trabajadoras del amor que tienen que sufrir. Hoy hemos ido conociendo algún nombre. No voy contigo todavía, ya sabes con quién, porque no lo tengo claro. Sí, tú, que estabas muy nervioso el otro día en el Congreso, pero vete mirándote algún canal de Telegram por ahí, que creo que van a tardar poco en salir las fotos. Perdón por este paréntesis. Estamos en un gobierno que solamente está en defender sus intereses, en defender pues sus cenas, sus juergas, sus presuntas corruptelas, en poner cara de ofendiditos y ofendiditas, cuando tiene que dimitir la señora directora general de la Guardia Civil, porque presuntamente, de momento presuntamente, a su marido y a sus dos hermanos presuntamente les han cogido presuntamente haciendo presuntas transferencias en cuentas corrientes a la vista, con un par de un dinero que no se sabe muy bien dónde viene y ya está, y que están pues como en la última etapa del felipismo, los estertores, como dice el maestro Cacho, y siempre lo digo, y con esto rematamos Milagros, a robar, a robar, a robar, que el tiempo se va a acabar. Bueno, esperemos que el tiempo se acabe pronto porque efectivamente este gobierno está a buscar culpables en lugar de soluciones, ¿no? No han puesto una sola medida más que a medias cuando nos han copiado las propuestas. Les hemos tenido que salvar en el tema del sí el sí. Realmente a las mujeres maltratadas, ¿no? Que son las que están viendo, y todavía no está aprobada la norma porque deben estar todavía negociando, ¿no?, la forma de resolverla. Simplemente se aprobó con el apoyo del Partido Popular la toma en consideración y pedimos que por favor se cambiara cuanto antes. Hemos visto cómo la agilidad para resolver los problemas y cambiar el tema de la sedición, por ejemplo, es pasmosa, ¿no? Las ayudas, todos los decretos de la PAC llegaron el último día y tuvieron incluso que dejar hueco a la sedición, al pleno de la sedición. Su prioridad está en salvar a los malversadores y en ayudar a la gente que le apoya luego en la investidura, ¿no? O sea, su prioridad está en sí mismo, no en la gente. Quizá el mayor problema de todos es que se ha dejado en este país de hablar de las soluciones, de hablar de lo que nos da de comer,
y de plantear medidas serias y rigurosas que eviten aumentar la inflación, que eviten aumentar esa deuda brutal que ya tenemos, y simplemente se habla de lo que al Gobierno le interesa, de fotos paseándose por Bruselas. Esta semana llevaban una propuesta del Partido Socialista, ¿no?, a la Comisión de Agricultura, diciendo que, instando al ministro a hacer lo que ya había dicho en la misma comisión que iba a hacer. Es que sí, no se fía ni de su propio ministro, pero es que lo que tiene que hacer no está en sus previsiones. En sus previsiones solo está sacarse fotos y darse paseos, ¿no? Como cuando todos sabemos los graves problemas que tiene la agricultura en este momento y lo importante que sería que el Gobierno de España se lo tomara en serio y planteara, bueno, pues cuestiones como asegurar la producción de alimentos en nuestro país y acompasar, ¿no?, la aplicación de medidas ambientales al ritmo al que lo permita la realidad productiva del momento, con la guerra, con las sequías. Lo importante que sería el que se hablara en la Unión Europea y se viera en ese semestre de los temas, ¿no?, de las importaciones que vienen de otros países, a las que bueno, pues no se le ponen los mismos controles ni ambientales, ni para producir, ni exigencias de mano de obra, ni subidas de salarios mínimos. Por lo tanto, es una competencia absolutamente desleal porque no jugamos con las mismas reglas, ¿no?, aunque tengamos la misma baraja. Por lo tanto, creo que cuanto antes acabe esta legislatura, pues sería mucho mejor para todos los españoles. Intentaríamos que todo lo que todavía pueden seguir perjudicando a los ciudadanos, pues realmente se paralizase, ¿no?, y dejaran de anteponer su agenda y su imagen ante los intereses de todos los españoles. Milagros Marcos, diputada del Grupo Popular en el Congreso y miembro de la Comisión de Agricultura. Te deseo un buen día y te envío un abrazo. Cuídate. Muchas gracias. Saludo a todos. Y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado este viernes, último día de la semana y último día de la retaguardia. Pero tranquilos, que el lunes volveremos. El lunes volveremos a seguir disparando, metafóricamente, por supuesto, contra el poder establecido al que cada día nos consta le somos más incómodos. Y bien que nos gusta, porque para eso estamos, no para lamerle las botas al poder, como tanto y tanto periodista paniaguado, tanto tertuliano y tanto tuitero de salón, que va de progubernamental o de revolucionario en calzoncillos mientras cobra un subsidio y tuitea desde la soledad de un domicilio perfectamente identificado e identificable por lo demás, por muy listos que se crean. Nosotros estamos aquí para, bueno, pues con nuestra acción, que en este caso es el periodismo, y tratar de informaros y tratar de ofreceros con toda humildad, pero con toda contundencia, nuestros análisis, luego nos los compráis o no, manteneros al corriente y contaros sobre todo lo que otros callan. Gracias y hasta el lunes. Pasad un buen fin de semana.